Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias al Papa Francisco y a Gustavo Vera por haberme dado este privilegio de compartir esta oportunidad histórica, como ya se dijo esta mañana, frente a un público tan jerarquizado y especializado. Hemos coincidido o se han repetido muchos conceptos ayer y en el día de la fecha, pero bueno, por lo menos todos tenemos grandes coincidencias y sobre todo que en la última década estamos asistiendo al crecimiento desmesurado de las organizaciones criminales. Estas organizaciones han crecido al punto tal que los límites fronterizos ya no resultan una valla para contener las actividades criminales y las consecuencias que las mismas producen en las sociedades. Evidentemente, el Estado ha fracasado en su política pública, en su política represiva, de fijar su atención en las actividades concretas de las organizaciones, dejando de lado las estructuras y organización y solidificación que persiste a través del tiempo. Erráticas, mutables, violentas, con gran capacidad de actuación, gran sofisticación, gran movimiento de dinero y un crecimiento empresarial importante, es como se las puede caracterizar a estas organizaciones criminales. Pero por sobre todas las cosas, lo que caracteriza por sobre todo a estas es que trascienden las fronteras y los límites estatales son nada más que una valla más a sortear y que lo hacen muy bien, por cierto, aprovechando seguramente en algunos casos de los altos niveles de corrupción existente y por otra parte también creando en algunos casos zonas liberadas y en otros casos solo aprovechándose de los lábiles controles estatales. Esta situación nos da la pauta de que el Estado debe tener una política diferenciada, que debe tener una visión integradora para poder ver el fenómeno en toda su magnitud y poder dejar de atacar solo elementos específicos de sus actividades, dejar de fijar su atención en los elementos más vulnerables o más sensibles de la actividad y poner su atención un poco más en aquello que realmente importa en la cuestión de las actividades organizadas, por sobre todas las cosas que cada uno de los estados se haga responsable de la lucha contra las mismas, porque así como éstas trascienden las fronteras, los estados deben hacerle frente del mismo modo. Sin lugar a dudas, gracias a los grandes niveles de corrupción existentes, que se pueden transponer las fronteras fácilmente y van creando un poder casi paralelo o paraestatal que controla o compite con el Estado en el control de los territorios y en el control social. Esto, por supuesto, hace que tenga que tomarse medidas urgentes, teniendo en cuenta las características que las mismas presentan y que por sobre todas las cosas, en este trascender las fronteras, van utilizando en cada uno de los estados conforme les sea funcional a la etapa del proceso que la actividad delictiva realiza. Así, por ejemplo, hay países en donde se produce el material estupefaciente, en otros se produce el tránsito o el traslado, en otros la recepción y en otros la comercialización y el consumo. Sin embargo, tal vez todos participan un poco en algunos de estos aspectos. Argentina, que es el lugar donde me desempeño como jueza federal, ocupa un lugar estratégico en relación a los países productores de sustancias estupefacientes. Por eso ha sido durante los últimos años, y así se le ha calificado, como un lugar de paso o de tránsito de materiales estupefacientes. Y esto es así porque limita en la zona noreste con 360 kilómetros de frontera que la separan de Paraguay, país productor de marihuana por excelencia, y en el noroeste argentino
con además de 600 kilómetros de fronteras con otros países, 290 kilómetros aproximadamente con otro país que es Bolivia, que es el principal productor de la cocaína. Esto hace que Argentina sea un paso casi obligado de las sustancias estupefacientes hacia el resto del mundo. Pero también hay que aclarar que en los últimos años, además de haber crecido este transporte y el tráfico de estupefacientes, también ha aumentado masivamente el consumo y se han descubierto lugares de elaboración de estos productos. Por lo tanto, esto nos pone absolutamente en emergencia de tratar de ver en qué se está fallando para poder hacer o enfrentarlas con todas las herramientas necesarias. Obviamente, en cada caso que nos toca, tanto a mis colegas como a mí, vamos tratando de visualizar cuáles son las características que tienen las empresas criminales que no precisamente pertenecen a cárteles, sino que son organizaciones a veces no tan sofisticadas, pero que sí están muy capacitadas para poder trascender las fronteras y, por sobre todas las cosas, para pasar desapercibidas gracias a los valores o la gran cantidad de recursos que tienen para pagar voluntades y para poder multiplicar su labor. Tengo que quiero, digamos, compartir con ustedes un caso que fue, como tantos otros casos importantes en la Argentina, pero que llegó a sentencia condenatoria, donde se transportó y se exportó más de 1.000 kilos de cocaína desde Argentina hasta Portugal y Bolivia. En este caso, de casualidad, digamos, sorprendentemente, se encontraron olvidados 12 kilos de cocaína en un contenedor que se encontraba en un depósito en Portugal, en lugar en que la empresa que operaba con carbón vegetal dejaba depositado el carbón vegetal hasta ser distribuidos en el mercado europeo. Esto es lo que despertó la atención de las autoridades portuguesas. Tratan de determinar cuál era la empresa exportadora. Se sabe que es una empresa argentina que operaba desde Quitilipi, Chaco, un lugar que está a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, y que además tenía 3 destinaciones aduaneras más. Estas destinaciones, 2 contenedores estaban en alta mar, camino a Portugal, y una de ellas en el puerto de Buenos Aires. Se pudo luego se ordenaron las medidas pertinentes y se pudo secuestrar más de 1.000 kilos de cocaína y saber que la empresa que operaba era una empresa que operaba ya hacía más de 10 años, que posiblemente estaba realizando la misma actividad y que el material estupefaciente, se pudo conocer por investigaciones luego, podría haber venido desde Bolivia, pasando por Tucumán, que es una provincia argentina que también está a 1.000 y pico de kilómetros de Buenos Aires, llevándosela a 700 kilómetros cerca de Buenos Aires a un lugar donde era depositada en camiones cisternas, que son camiones que se utilizan para llevar combustible en doble fondo, precintados. Allí se lo sacaba de estos camiones, se lo colocaban en vehículos de bajo porte y eran trasladadas de ahí a 700 kilómetros más o menos, que es hacia la localidad de Quitilipi, Chaco, donde se embolsaban en las bolsas de carbón vegetal debidamente solapadas, y la característica que tenían es que tenían doble costura. ¿Por qué cuento este hecho? Porque justamente, primero de todo, el carbón vegetal es un material que debe estar debidamente controlado y que pasa por canal rojo en las aduanas. Esto quiere decir que debe ser escaneado necesariamente. Estos 3 contenedores habían sido escaneados en la aduana, pero vaya a saber por qué motivo no se reportó las características de la imagen y seguramente, o tal vez podría ser que a manera de algún tipo de reclamo fue mandada una de las imágenes del escáner que decía la palabra sospechoso y secuestrada luego en el allanamiento que se hace en el estudio jurídico de uno de los principales implicados. Obviamente lo que nos da la pauta acá, esta era una célula que operaba una parte en Buenos Aires y otra parte en Europa. El de Buenos Aires se ocupaba de recibir el material, de poner el dinero, de asesorar jurídicamente y de ocuparse que todo funcione notablemente hasta que llegaba a Portugal, y allí había otra cabeza de la organización que recibía el material y organizaba su distribución en el mercado europeo. Obviamente, los elementos para abajo de la organización tenían poca información
sobre la actividad que realizaban sus cabecillas. Y esto es lo que caracteriza a las empresas criminales, justamente que son... están pergeñadas de esta manera, de tal manera que los elementos más débiles no tengan conocimiento y permitan justamente su inimputabilidad o desincriminación. En esta empresa también, o en esta empresa criminal, también tuvimos que realizar comunicaciones con los tribunales europeos. Tardamos casi un año para obtener fotocopias del expediente. Hay todavía personas involucradas cuya extradición no se nos ha otorgado, es muy difícil la comunicación con los tribunales y por sobre todas las cosas lo que también ha dejado muy claro es la labilidad o debilidad de los controles estatales existentes en materia de criminalidad organizada. En la práctica, esta fungibilidad que le hablaba de los elementos más débiles de la cadena, esta característica de los eslabones, ha impedido a nuestro sistema de justicia tener un enfoque global respecto a la real magnitud de las organizaciones para hacerle frente. La conjunción de estas características, sumadas a la proliferación de este tipo de organizaciones y su bajo perfil, han complejizado las acciones tendientes a desbaratarlas. Por ello se las ha considerado como parte del fenómeno reflexivo que supone el atributo y la necesidad de pensarse y repensarse constantemente para evitar estancamientos en sus comportamientos y modalidades, modificando frecuentemente el tipo de organización y forma de camuflaje utilizado. Por ello, lo que nos da como resultado este tipo de investigaciones y tantas otras es que el Estado ha fracasado en su disposición o política de lucha contra las drogas, porque ataca en general el elemento más débil de la cadena, al más vulnerable, ha utilizado sus recursos para la víctima del sistema, de este perverso sistema que es justamente el adicto, sin políticas de contención, sin políticas de educación. A su vez, hace hincapié en el elemento criminal sin tener en cuenta un elemento empresarial, que es el que caracteriza a las organizaciones criminales, debiendo por sobre todas las cosas tratar de quitarle las herramientas necesarias para su sostenimiento y para su proliferación, que justamente son los recursos económicos de lo que tanto se habló esta mañana. Creo que hay que hacer hincapié en el lavado de activos por sobre todas las cosas para sacarles justamente las herramientas que tienen para funcionar. Pero por otra parte, me parece que lo que hay que tener a partir de, de todas estas experiencias es una política integral, multiagencial, multifocal, que no solo resida justamente en poner la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales en las agencias policiales, sino que debe hacerse una complementación con políticas educacionales, con políticas de salud, con políticas financieras, sociales y hasta diplomáticas, porque lo que nos ha dado como resultado el sistema utilizado hasta ahora es que solo se ha creado más violencia, las organizaciones han aumentado, se estigmatiza al más débil de la cadena y no estamos dándole una lucha real y acorde con lo que presentan estas organizaciones. Sin lugar a dudas, la criminalidad organizada es una preocupación mundial y así debe ser tenida en cuenta. El narcotráfico es un delito que trasciende las fronteras, al igual que la trata de personas, y por ello debe ser tomado por todos los estados de manera integral, como una responsabilidad personal, que trabajen en forma conjunta, al igual que lo hace el crimen organizado, que puede trascender los países e invisibilizar las fronteras. En el trabajo conjunto, los estados, en la lucha contra estas organizaciones, debemos estar tan unidos que invisibilicemos las fronteras y, por sobre todas las cosas, tratar de tener políticas integrales y no solamente que tengan en cuenta lo más fácil de la cadena, que sean reales y que no queden solo en discursos vacíos, y por otra parte aceitar, como dijeron mis amigos hoy o mis compañeros, aceitar por sobre todas las cosas los canales de comunicación entre los estados y la cooperación internacional, porque lo poco que podemos hacer al momento que queremos hacerlo, como lo dijo también la doctora, falla justamente por la falta de comunicación, la falta de celeridad y la falta de sistemas o mecanismos de cooperación internacional. Muchísimas gracias.